Buenas tardes, mis queridos amigos. Buenos días, buenas noches. Para mí es un placer poder compartir con ustedes en esta hora. Querido amigo y hermano Víctor Ventura, una vez más por acá. Quiero hacer este corto haciendo alusión de que cumplimos un año de la primera entrevista que me hizo Sandy Santos. Este caballero que está por acá, Sandy Santos, me hizo una entrevista y a través de esta entrevista surgió este canal, El Último Llamado Profético, y quería agradecerle a Dios, agradecerle a Sandy Santos y agradecerle a cada uno de ustedes que siempre aportan un granito de arena para que este canal cada día crezca, que este canal continúe. Muchísimas gracias por ustedes. Este canal, este ministerio que tenemos del Último Llamado Profético, gracias a la entrevista, esta entrevista que vamos a poner hoy, gracias a Dios primeramente, gracias a esta entrevista que vamos a poner y a este caballero que está acá. Muchísimas gracias, Sandy, por darme la fuerza, por decirme que se podía. Gracias porque me dijiste un día que podíamos hacer todo para la gloria de Dios. Y hoy, a un año de la entrevista, de la primera entrevista que me hiciste, aparte de las predicaciones que tuvimos en tu canal, surgió este ministerio, El Último Llamado Profético, el canal. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a cada persona que siempre están pendientes, a cada persona, a cada predicador que viene a este canal, a cada persona que se ha unido a este canal. Muchísimas gracias a ustedes que apoyan para que este ministerio continúe. Así que vamos a ver esta entrevista que me hizo mi querido hermano Sandy Santos, que hace un año ya, y gracias a este caballero que está acá, surgió este ministerio. Quiero decirle que gracias a este caballero tenemos el nombre del Último Llamado Profético. Así que muchísimas gracias. Así que esperamos que usted pueda disfrutar de esta primera entrevista que me hizo mi querido amigo y hermano Sandy Santos. Así usted la pueda disfrutar y que usted pueda dejar su comentario y decirle que si usted quiere hacer un ministerio de sostén propio, que si usted quiere predicar la verdad presente, si está con Jesús puede lograrlo. Muchísimas gracias primeramente a Dios, gracias Sandy, y gracias a cada persona que mire este canal. Muchísimas gracias a cada suscriptor. Un abrazo reciban de su querido amigo y hermano Víctor Ventura. Así que chequen la entrevista. Nos vemos luego. Chao. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético. Desde Argentina es nuestro hermano Víctor y su esposa quienes nos van a contar un testimonio acerca de lo que ha ocurrido con él en su vida espiritual. Vamos a hablar algunas cosas también que van a ser de crecimiento para la vida de todos los que lo vean, y queremos darle la bienvenida a nuestro hermano Víctor, que ya está conectado con nosotros. Buenas noches, Víctor, feliz sábado. Buenas noches, Sandy, un placer, gracias por darme la oportunidad de poder estar en tu programa. Así es, buenas noches, hermana, ¿cómo se siente? Bien, gracias. Feliz sábado a todos. Tranquila, acá al lado. Vale, quiero comenzar como siempre, Víctor, preguntándote
¿Cómo fue que tú conociste al Señor Jesucristo? Si tú acuerdas en aquellos años, cuéntanos un poquito. Sí, no me gusta acordarme aquellos años, pero vamos a darle gracias primero al Creador, al Todopoderoso, que utilizó a una joven, que en la cual estimo bastante. Trabajábamos juntos, vivía cerca de mi barrio, yo nunca la había visto a ella. Yo era un bebedor pedernildo, ya usted sabe, no quiero contar mucho, pero sí, un día fui a mi casa y esta chica se llama Yari. Ella estaba hablando con mi mamá y me hizo una invitación a la iglesia adventista. Le quiero decir que yo no era un fiel creyente en Dios. Vengo de familia que no eran muy creyentes en Dios. Mi mamá practicaba, en un tiempo practicó la hechicería. Mi papá, mi papá era ateo. Y ya usted sabe en la familia donde yo vengo. Entonces esta chica me hace la invitación a una conferencia y yo le hice la promesa que sí que iba a ir. Y pasaron casi una semana, porque las conferencias antes se hacían hasta de un mes. En ese tiempo, me acuerdo que se hacía hasta de un mes y pasaron casi 2 semanas y ella un día me vio, yo estaba tomando cerveza y me dice, me prometiste y no fuiste. Y yo estaba con un grupo de amigos y dos hermanos míos ahí, le dije, déjame salir de esta loca para ir a la iglesia. Le cuento así para decirle cómo es la realidad. Nunca pensé que me iba a encontrar ese día con alguien que conocía mi vida. Y me fui con una cerveza a la iglesia. Ella no me estaba esperando porque se fue muy molesta. Y nada, y cuando voy entrando a la iglesia, digo, déjame darme mi último trago en forma de burla. Bueno, mis hermanos, ese fue mi último trago que me di. Mi hermano Sandy, ese fue mi último trago. Entré a la iglesia y estaba este señor predicando ahí. Y él predicaba todo lo que me estaba pasando a mí. Y yo preguntaba por dentro, ¿y cómo él sabe todo lo que me pasa? Hay otra historia que no la quiero contar porque es muy vergonzosa, pero ese día fue un viernes, como hoy, ya sábado, mi corazón se estremeció y ese día que me fui a dormir, el Espíritu de Dios actuó de tal manera que no pude dormir esa noche. Algo me decía que me quería liberar, que él quería algo especial conmigo, que me amaba. Esa palabra amor yo nunca la había sentido aún ni en mi familia y sentí esa voz de amor. Y luego fui el sábado en la mañana. Yo tenía que ir a trabajar y no trabajé, me fui el sábado en la mañana. Y nada, aquí estamos, Andy. Para la gloria de Dios, acepté el 21 de febrero. Me bauticé un 27 de febrero. Yo el 21 tomé la decisión de bautizarme y el 27 de febrero fui bajado a las aguas bautismales del año 1999. Aquí estamos. Quiere decir que cuando la República Dominicana cumple año de la independencia, tú cumples año también del bautismo. Así mismo es, mi hermano Sandy. Para los que no saben, nuestro hermano Víctor, aunque está en Argentina, él es dominicano, pero su querida esposa es argentina. Quisiera que nos cuentes un poquito cómo se dio esa transición de de dominicana a argentina. Antes de que entremos, ¿cómo conociste a tu esposa? ¿Cómo se dieron esos pasos para que tú te fueras tan lejos? No, tú sabes, yo allá predicaba mucho en la iglesia. Tuve algunas novias, e incluso tuve una para casarme y no me fue bien. Y entonces yo hice un canje con el Señor. Y yo le dije, mira, Señor, vamos a hacer algo. Cada vez que yo busco algo, me sale mal. No es lo que tú quieres. Vamos a hacer algo. Yo te prometo, durante 5 años no tengo novia. No tengo nada. Durante 5 años yo me entrego al ministerio, predico y yo te voy a trabajar donde tú me quieras mandar a predicar. Y todos los días donde tú quieras mandarme a predicar, yo voy a ir. Pero que sea tú, Señor, que me la consiga. Pero también le dije, mira, la
mujer que tú me tengas, la esposa que tú me tengas, por favor, y se lo dije a sola, le digo, que esa mujer cuando yo le pregunte qué busca de un hombre, ella me diga que ame a Dios sobre todas las cosas. Y duré los 5 años predicando, yo le dije que me quería casar a los 40 años, y me sorprendo como lo que hace Dios es tan poderoso, que salí con varias chicas y yo le preguntaba qué buscaba de un hombre y todas me preguntaban, me decían un hombre bueno, que vaya a la iglesia. No. Entonces dije, bueno, Señor, que sea tú. Y luego, un día yo estoy conversando con una chica, una señora, ya digo chica, una señora mayor que tenía problemas con su esposo, era bebedor y todo. Y sucede que yo le mandé un tema a ella casi se estaba divorciando, y sucede que en el tema el esposo se sentó a escucharlo ese día, y sucede que el esposo decidió entregar su vida a Cristo. Y ella me mandó un mensaje y me dice que el esposo se bautizó, que le gustó el mensaje y que nunca había visto una gente tan sincera con lo que estaba hablando. Y porque yo le di mi testimonio, como yo era alcohólico, como Dios me sacó del alcoholismo. Y sucede que ella me dice, mira, hay una joven así que está soltera y vive en Argentina. Y te gustaría conocerla, pero ella ya había hablado con mi esposa, con la que iba a conocer. Y sucede que le digo que sí, que no había problema, le mando la solicitud a ella por el Face. Pasó 2 días y ella no me había aceptado y me aceptó después. Y yo inmediatamente le dije, la vi conectada y le dije, hola. Y ella dijo, este está desesperado. Entonces me contestó. Y ahí entonces charlamos y duramos Un año. un año, duramos un año de novio, pero a los 2 meses, a los 2 meses después de charlar, yo le pregunté, ¿qué tú buscas de un hombre? Y ella me miró así, tranquilamente, como usted la ven tranquila, así que esté muy tranquila, así me dice, que ame a Dios sobre todas las cosas. Y yo digo, Señor, tan lejos. Y el Señor me dijo, sí, fue lo que encontré para ti, Víctor. Y aquí estamos, ya tenemos casi 9 años ya de casado. Qué bonito. Bueno, pues. Ella quiere decir algo también. Sí, adelante, hermana. ¿Cuál es el nombre de ella? Sabina. Hermana Sabina, hermana Sabina, ¿qué le parece un esposo dominicano? Cuéntenos. Bueno, tengo que escribir un libro sobre eso. Mira, es muy diferente a lo que uno podría pensar porque son 2 culturas totalmente diferentes. Los primeros meses de casado nos costó mucho porque los pensamientos y las formas de sentir son muy diferentes al argentino, al dominicano. No le pedía, Víctor no le pedía que le hiciera mangú. Una anécdota cortita. Para hacer una sopa, él me pedía verdura para hacer la sopa y yo le daba papa, cebolla, zanahoria, zapallo y él me dice, eso no es verdura. Después de 6 meses fuimos juntos al supermercado y estábamos buscando las hortalizas y él me dice, ¿cómo que no hay verdura? Y acá hay verdura y esto era y lo que ustedes llaman verdura, nosotros le llamamos perejil. Qué parecida o cilantro, como le dicen otros. Diga, pues, eso es perejil, no es verdura. ¿Cómo quiere que te entienda? Entonces, hay muchas palabras en dominicana que son iguales, pero tienen diferentes significados entre ustedes y nosotros. Entonces, hermano Sandy, ¿usted se quiere reír un poquito? Usted sabe que usted se va a reír un poco. Usted sabe que esa señora, acabado de casar, con 3 meses de casamiento, ella me dice a mí que ella me va a hacer una mazamorra. Si alguien le dice a usted que le va a hacer una mazamorra, ¿cómo usted se pone? Bueno, una comezón entre los dedos de los pies. bueno, mazamorra para nosotros es una comida a base de maíz blanco.
Sí. muy rica, que es muy tradicional de la zona central de Argentina. Pero yo qué iba a saber, que para la cara que me puso él, dijo, ¿qué dije de mal yo? Si yo, ¿qué dije malo? Entonces, Víctor hizo la iniciativa y dijo, vamos a orar y vamos a empezar de nuevo. Si yo ve que yo no entiendo algo, yo te pregunto o vos me preguntás. Y entonces empezamos a repreguntarnos a ponernos en sintonía. Pues claro, hay muchas situaciones que para el argentino no están mal, pero para ustedes sí está muy mal. Entonces, el argentino que tiene es muy irrespetuoso. No pide permiso para nada, te atropella y punto, y te corre con los codos y ya, no hay problema. Entonces, una de las cosas que le chocó mucho a Víctor acá es la cuestión de que nadie pide permiso para nada acá. Ni buenos días, ni nada, me deja pasar, ni nada. Es una falta de respeto completa. Entonces, hay situaciones en las que a mí no me chocaban, pero pasame un vaso con agua en determinado tono de voz. Para un argentino es normal, pero para un dominicano es un insulto. Entonces, aprender a convivir con otra cultura. Me llevó un año más o menos entenderlo hasta que tuve que cambiar la cabeza y decir, no estoy casada con un argentino, no le puedo pedir actitudes de argentino. Y entender que él estaba casado conmigo y que no, él le iba a costar entender mis actitudes argentinas. O sea que tenía que hacer un paso al costado y empezar a aprender de su forma de hablar, su léxico, sus muletillas, qué significaba, entender la vaina. Cuando me decía vaina a mí, ¿qué vaina? No. Vaina acá es un estuche donde se guarda un cuchillo. No, pero que tú te molestaste de verdad fue cuando un día ella me mandó a hacer algo y yo le dije, mira, lo hago ahorita. Ahorita para nosotros es a los 2 segundos. Si vos me decís voy ahorita, es a los 2 segundos, pero ahorita era dentro de media hora, 4 o 5 horas después. Y yo me quedé esperando. Yo te dije ahorita. ¿Y para cuándo? Y claro, me enojé. O sea, gracias a Dios, tengo que darle muchísimas gracias a Dios porque en nuestro entorno, sobre todo en el mío, no nos daban ni 2 porotos por nuestro matrimonio. 2 porotos es que no vale nada. No vale nada. No vamos a durar nada de tiempo juntos. Hermana Sabina, años, hermana Sabina, sí. y Víctor no le ha hecho mangú todavía. Es que no hay ingrediente. Te hice mangú. ¿Mangú? ¿Qué es Te hice mangú con huevo. Fuimos. El del plátano. El plátano. Sí, pero es que a mí me tienen que traducir porque no es lo mismo. Él me hizo un dulce con ¿cómo es que le dicen a ustedes el dulce? Poroto. Se llama poroto acá y allá hay habichuela con dulce. O sea, no es un chip, son una computadora completa, hay que cambiar. O sea que le doy muchísimas gracias a Dios porque tanto Víctor de su lado, cuando nos conocimos yo también estaba orando y le estaba pidiendo a Dios una persona que la pusiera a él, porque yo sabía que yo corría mucho peligro yo pensaba, por más que conociera un evangélico, porque en el ámbito mío no había, tarde o temprano voy a estar mal porque íbamos a tener ciertos encontronazos con la palabra de Dios. Cuando lo conozco a Víctor y veo que él tiene todas las condiciones que yo le había pedido a Dios, me sentí más tranquila, pero el entorno mío, acá le decimos, me entró a calentar la cabeza. No, que los centroamericanos son muy machistas, son muy autoritarios, son medios violentos, son medios golpeadores, entonces, claro, y no a mí me entró miedo. No todo el mundo es así. Esos son los que no tienen a Cristo, los que no tienen a Cristo. Gloria a Dios, bueno, gloria a Dios por decir eso, Sandra. Entonces, pero fue un año donde conociéndonos, pero más nos conocimos cuando nos casamos, porque claro, había muchas situaciones que tuvimos que aprender juntos, pero le damos gracias a Dios porque siempre, como decía Víctor, dentro de nuestro matrimonio no es de 2, es de 3. Cristo está en medio. Amén. Y han tenido, Sabina y Víctor, ¿han tenido hijos?
No, No, déjame explicarle para que Sandy pueda, él me va a entender porque él es doctor. Eh, Cuando yo vine acá, nosotros nos casamos a los 40 años. Eh, Aunque yo me veo un poco mayor que mi esposa es un poco mayor que yo. 3 años. Entonces, ella no lo parece, pero sí. Porque ella tuvo una buena vida, es decir, nunca tomó, nunca fumó, nunca estuvo en la calle. Mm, ya usted sabe. Entonces, cómo puedo explicar esto? ¿Puedo decirlo tú, mi amor? Porque Sabina, Eh, Sabina no te va a jalar los moños. no, la cuestión es que tanto Víctor como yo deseábamos tener una familia, pero yo ya estaba grande. Víctor, vimos la posibilidad a través de los médicos y todo lo demás, y a mí me plantearon la situación, sí, podríamos usar óvulos de otra mujer. Y ahí la idea como que no nos cuadró mucho. Y después ver el entorno en Argentina, educar a un niño acá es muy difícil porque el Estado tiene plena autoridad sobre los menores. Como ser acá en Argentina, uno no le puede llamar la atención a un niño. Como ser en su país, si el chico se extralimitó en una situación y le da un ojotazo, un chancletazo, ¿cómo es que le dicen ustedes a las ojotas? chancleta. El chancleta, no pasa nada, pero acá si un padre le da un ojotazo a un chico en la colita, en el trasero, va preso. Y nos pasó a nosotros como testigos de un matrimonio adventista, que el padre, para poner un límite a una situación extrema, le dio 2 cintazos al chico y fue preso por casi 15 días. Y yo pienso que, Y además, un permisito, mi amor, yo pienso que Dios quizás no nos dejó tener hijos porque el tiempo está corto. La situación de criar hijos, tú sabes, Sandy, que está muy difícil. Yo le hubiese pedido a él que yo no quería criar un muchacho en esta situación como estaba, y además, cuando nosotros no tenemos hijos, podemos tomar decisiones más fácil para predicar el evangelio y donde sea, sin temor. Y ya después, cuando uno tiene hijos, tú sabes lo que te digo. A veces tú tienes limitaciones, que a veces tienes que quedarte cerca de tu casa, de tu iglesia, y a veces quizás te quieren invitar a Estados Unidos, a México, y tú no puedes hacerlo porque tiene limitaciones. Entonces yo pienso que el Señor tiene un propósito especial a no darnos un hijo, pero sí tenemos hijos espirituales que se han bautizado y han entregado su vida a Cristo. familia tenemos por donde quiera. O sea, la cuestión es que yo no lo considero como una pérdida, porque como dice Víctor, Dios necesita gentes libres, personas que estén dispuestas a arrancar y no mirar para atrás. Y con chicos es muy difícil, y más acá en Argentina. La influencia en las escuelas es muy corrosiva, muy permisiva. Con el gobierno que tuvimos hasta hace unos meses, era muy corrupta. O sea que era más fácil que se pierda que se salve. Hoy tener un chico es muy difícil acá. Hay algo que tú hoy que estaba viendo en el tema que tú dijiste, es lo mismo que está pasando acá y que se está traduciendo allá en República Dominicana, y es el género. Es decir, que se está entrando incluso hasta dentro de lo que es, y lo tengo que decir así, hasta dentro de los colegios adventistas. Acá también eso está incluido, está metido eso también, que tienen que hablar también el lenguaje inclusivos y todas esas cosas. Entonces uno a veces se pone a pensar y dice, "Oye, Dios lo que hizo fue que nos hizo un favor a nosotros y nos está cuidando para el futuro". Bien, para los que están entrando ahora, estamos hoy conversando con Víctor y nuestra hermana Sabina. Ellos son una familia, están residiendo allá en Argentina. Víctor, ¿no has traído a Sabina todavía aquí, a República Dominicana? Todavía estamos pensando, te prometo que te voy a hacer la visita. Creo que va a ser uno de los de que le voy a hacer la visita cuando vayamos. Estamos haciendo planes para ver si el año que viene vamos, porque tenemos algunos proyectos acá, como yo te estaba explicando, que queremos hacer algo y queremos hacerlo para el Señor primero. Tenemos que terminar algo acá también que le pedimos al Señor y ya estamos terminando. Y luego
porque mi familia también piden a grito que quieren conocer a mi esposa personal. Ya son ya casi 10 años que estoy acá y no la conocen. Lo he secuestrado, vino y no se fue más. Vale. Bueno, tengo aquí en mi, ya pasando a otro plano de la entrevista, que me está encantando muchísimo. Tengo aquí en mis archivos, lo escribí aquí, que fuiste borrado de la iglesia por predicar la verdad presente. Me gustaría que tú nos cuentes un poquito de cómo empezó todo, y esto es profético, esto le va a ocurrir a todo aquel que predique la verdad presente. Pero quiero que tú le cuentes un poquito a la hermandad para que ellos se den cuenta. Bueno, cuando yo vine acá a la Argentina, entonces saben que cuando uno viene de un país a otro, son culturas muy diferentes, como dijo mi esposa. Nosotros venimos con un fervor muy diferente. Tenemos el que ha estudiado los libros de profecía. Yo siempre digo que estudien los libros de profecía, que primero la Biblia, que es la mayor, que la tenemos acá, la mayor, la Biblia, y los libros de profecía son los que te abren, los que te dan la luz de lo que te dice la Biblia. Porque hay cosas a veces que no entendemos y el Espíritu de Dios usa. Y entonces, cuando vengo, desde que llegué fue un ataque. Sabemos que cuando nosotros queremos predicar la verdad, queremos decir la verdad, vamos a tener oposiciones, y especialmente de los pastores. Voy a ser claro, de los pastores. Ah, bueno, porque tú Y de los ancianos. tú fuiste borrado allá en Argentina. Claro, yo en República Dominicana, yo trasladé mi feligresía para acá. Estuve en un sitio llamado, que fue donde me casé con mi esposa, llamada Pigüé. Allá tampoco me dejaron predicar. Prediqué una sola vez porque mi esposa era encargada, creo que era del ministerio. No, era de obra misionera. Y ella me hizo una invitación porque ella me conocía. Y después de ese día nada más prediqué esa sola vez. Bueno, sucede que el pastor que estaban, este pastor muy bueno, no lo voy a negar, llamado el pastor Amilcar, que lo quiero, lo aprecio, y su esposa Susi, me acogieron. A lo primero no me querían porque Sabina le dijo que yo era una persona que estaba preparada, capacitada para trabajar. Él primero me probó, me llevó a la cárcel, y en la cárcel nadie quería ir, yo fui. Trabajamos allá y hicimos un grupo pequeño de 50 personas en la cárcel, de los cuales se bautizaron, antes de yo salir de ahí, se bautizaron 6 personas, pero se quedaron tomando estudios bíblicos más de 50. Decían que mi esposa y yo éramos unos locos. Yo dejé un trabajo acabado, nosotros acabado de casarnos, y yo le prometí a Dios que donde quiera que Él me quería mandar, ¿te acuerdas que dije que donde quiera que tú me mandes, yo lo voy a hacer? Para los miembros de la iglesia donde nosotros estábamos, le dijeron a mi esposa que era una locura, porque a mí me hicieron una invitación a la junta para que yo no sabía para qué era. El pastor me dijo, necesito verte en la junta. Él me puso a predicar en la cárcel y me lo hizo de una manera para ver si estaba preparado. Me llevó a la cárcel, me dijo, te toca predicar ahora, 2 minutos. Y sucede que el Espíritu de Dios trabajó y sacamos 6 personas de esa predicación para bautizarse. Para la gloria de Dios. Que la gloria sea solamente para Dios, solamente para Él. Nosotros solamente somos el canal. El pastor se sorprendió porque los chicos dijeron que se querían bautizar. Después te voy a mandar la foto que tengo de los chicos de la cárcel donde se bautizaron. Y fue muy maravilloso. El pastor ese mismo día me dice, quiero que vaya a la junta. Yo tenía que ir a trabajar, tenía un trabajo, me ofrecieron un trabajo como vendedor, que es lo que hago, soy vendedor. Y sucede que iba a ganar buena plata, buen dinero, comenzando. Pero el Señor es tan lindo. Yo siempre voy a mencionar al Señor. Antes de que pase de la censura, me gusta cómo Dios trabaja, cómo le da entre la cara a las personas. Y yo dejé el trabajo porque el pastor ese día, él me dijo, allá nos pusieron a mí y a mi esposa para ir a otro lugar llamado Juan,
para ir a llevar el evangelio donde no querían ir los otros hermanos, de que porque era una locura. El pastor me llevó sin decirme nada y yo le dije, pastor, donde hay una gente, allí está Cristo para salvarlo. Y él me dice, bueno. Y entonces la junta nos ofrecieron para nosotros ir a Puan a trabajar, sin pagarnos. Solamente iban a pagarnos la casa, el alquiler. Y nos iban a dar parte nada más para comer. Lo otro teníamos que buscarlo mi esposa y yo, pero no podíamos trabajar porque ya tú me entiendes lo que te digo. Era como misionero, no podíamos hacer otra cosa. Con poco dinero. Era tiempo completo prácticamente. Tiempo completo. Tiempo completo. Y sucede que trabajamos en ese lugar, se bautizaron 29 personas mientras nosotros estábamos trabajando en un año. Hicimos una congregación para la gloria de Dios, hicimos un club de conquistadores para la gloria de Dios. Y sucede que después de la mamá de mi esposa se enfermó, que ahora donde nosotros estamos viviendo ahora en otro lugar. Entonces decidimos venir a vivir con la mamá de mi esposa, dejamos la congregación allá, tuve un pequeño problema con otro pastor que no era Milka, porque Milka se fue, y vino otro pastor chileno y quería hacer, usted como... El faraón de José... Tomar el control, él veía el liderazgo, que la gente, como la gente me trataba, y cómo yo trataba a la gente. Entonces sintió celo y trató de derrocarme prácticamente. Entonces nosotros decidimos, yo le dije a mi esposa, vámonos, no quiero tener problemas, y vinimos para acá. Entonces cuando llegamos acá, nosotros estamos en un lugar llamado Córdoba, Calamuchita. Nosotros traímos la feligresía y todo. Fue muy bueno, nos trataron muy bien los primeros días, los primeros meses, pero no estaban predicando la verdad presente. Voy a ser directo con esto. Eran católicos, son católicos. Argentina, déjame explicar. Mi esposa te va a explicar un poquito respecto a lo que yo estoy diciendo de ser católico, porque ella también era católica, adventista. Y ella tuvo que entender con la palabra de Dios. Me decían que yo era muy agresivo, que era un fanático. Ya tú sabes todas esas cosas que nos van a decir a los que quieren predicar la verdad presente. Pero antes de eso, antes de que ella te hable, quiero decirte que me dieron un tema para que yo predicara y fue muy doloroso porque hablamos de los padres, hablamos de los padres y de los hijos dentro de la iglesia, que hay un problema muy grande dentro de la iglesia, en todas, entre los padres y los hijos. Y estábamos hablando con la Biblia, le estábamos demostrando que dice la Biblia que si usted no está en orden en su casa, que si usted tiene hijos fuera de la iglesia, no puede ser. Usted no puede hacer anciano de iglesia. Entonces lo busqué con la Biblia y con el libro de profecía y se molestaron. Se lo presenté así como lo que tú presentas, se lo presenté. Mucha gente se sintieron mal, muy ofendida. Y el otro tema que tuve fue de la bebida, que hay gente hasta que beben, que van a baile. Las adventistas del séptimo día van al baile, oye música del mundo y todas esas cosas. Se cortó el chorro. Y entonces se fue la última gota. Tuve problema con el primer pastor que tuvo, el señor Cantero, que no lo considero así como pastor, porque un pastor no puede dejar que la congregación esté dispersa, que entre en doctrina falsa y que él mismo la esté dando. Y tuvimos problemas por eso, porque estaban trayendo teorías falsas dentro de la iglesia, que tú sabes que le están introducidas dentro de nuestra iglesia, y que si nosotros hablamos de eso es una censura, porque a mí no me sacaron de la iglesia. Te vas. Te hacen el vacío. Te hacen el vacío, no te dan más predicaciones, te sacan el púlpito y perfecto. Me sacan el púlpito. Pero donde rebosó la copa fue que cuando acá donde yo vivo en el Torreón, comencé a trabajar con unos chicos y a trabajar en casa y para la gloria de Dios, vuelvo digo, para que sea para la gloria del Dios Padre, que no es nuestro, se bautizaron 6 personas más acá para la gloria de Dios. Que ahora tenemos un grupo acá
con esa gente. Con esa persona que estamos acá, porque tampoco los quieren recibir, porque dicen que tienen teoría, una doctrina extraña que yo estoy dando cuando se la doy con el libro de profecía y se la estoy dando con la Sagrada Escritura. Ahí mi esposa te va a hablar un poco de lo que es el catolicismo, cómo está dentro acá y cómo se ha metido también, no solamente los jesuitas están metidos dentro de nuestra universidad y acá, todos los colegios. Mi esposa te va a explicar un poco más porque ella tiene más compenetración con las personas de acá. ¿Y quién bautizó a estos chicos a los cuales tú le predicaste, a estos 6 chicos? ¿Quién los bautizó? El pastor Cantero, el que me. Lo que pasa es que los pastores, con tal de no perder un bautismo, miran para el otro lado. Acá en Argentina es muy diferente lo que es República Dominicana. Me gustaría estar en República Dominicana para sentir ese amor. Acá en Argentina es un país netamente católico. Perdón por mi perro. Perdón por el perro que está acá adentro. Tengo un caniche adentro. Está avisándome que hay caballos afuera. Vení, Ciro. Acá en Argentina, tenemos la Constitución en Argentina que dice que como ser el presidente tiene que ser siempre católico. No puede ser evangélico, ni testigo de Jehová, ni nada. ¿No? Tiene que ser, y la incidencia católica es tan grande acá en Argentina que hasta el adventismo está netamente influenciado por el pensamiento y el sentir católico. Yo me acuerdo que una vez una señora católica me decía que en la única iglesia que se siente casi como en su casa o casi como en una misa es en la iglesia adventista, porque son casi idénticos, el culto, salvo que no le rezan a María, después el resto es todo igual, me dijo. Me dio sorpresa para mí que sea todo igual, pero ¿en qué concepto es igual? Hay muchos conceptos católicos como ser... Cuando se habla de la Virgen María, está bien, no se la adora, pero se la respeta casi como si fuera el catolicismo. La Navidad. Eso es único. Tuvimos un serio problema acá en la congregación donde nos congregamos porque los que fueron fundadores de la iglesia acá en esta zona son fervientes participantes de la natividad, de la Navidad, del pesebre y de festejar la Navidad. Y un hermano que se juntaba con nosotros acá en el grupo presentó un tema demostrándole que la Navidad no es Navidad, que es una fiesta pagana egipcia, y al pobre hermano le hicieron el vacío también, nunca más le dieron un tema, nunca más lo invitaron para nada, y si te he visto no me acuerdo. Así es. La cuestión bautismo. Acá no importa que estés convertido. Acá solamente importa que llenes un número y entregues los diezmos. La conversión importa poco. Si un hermano se va de la iglesia, no sé por qué no vino, nunca más. No es, acá la gente no se visita entre sí, entre hermanos. Yo me sorprendí cuando estaba acá, tú sabes. Hay mucha frialdad en ese sentido. Yo le decía a mi esposa cuando nos casamos, y yo le decía que tú me vas a corregir si no es así, Sandy, que eres de allá, que una persona a ti, un vecino, va a saludarte todos los días, a ver cómo tú estás, a tomarse un poquito de café. Y cuando no hay comida, los vecinos tú no tienes que pedírsela porque ellos se dan cuenta que tú no estás moviendo el caldero y van y te llevan el plato de comida. Y viceversa lo hacemos nosotros. Acá no. Ella se sorprendió, yo me sorprendía, yo le decía, mira, nosotros podemos ser malos, le digo allá, pero nosotros tenemos algo muy, muy arraigado. Le dije yo allá, hasta los brujos allá en República Dominicana creen en Dios. Y yo se lo dije a ella, y ella dijo, wow, sí, el dominicano nació con eso. Compartir. Si Dios quiere. Entonces, cuando yo vengo acá y veo la situación, el vacío, no es fácil. Y frialdad. Y una frialdad. Entonces, cuando ellos ven que yo soy muy diferente, que soy una persona que soy dadivosa, que me gusta hablar, que no tengo problema, mi esposa me dice a mí, siempre me dice, cuando nos acostamos, me dice, oye,
te amo, Víctor, tú eres muy diferente. Entonces yo le decía a ella que sí, yo soy diferente, pero no es porque eso esté en mí, sino porque el Espíritu de Dios hizo eso en mí. Amén. El Espíritu de Dios es el que hace todo, porque a lo primero yo era un hombre muy egoísta, hay que decir la realidad. Todos somos egoístas hasta que nos encontramos con el Señor Jesús un día. Vale, entonces no fue, perdón, hermana, no fue entonces que te borraron en definitivo, o sí lo hicieron. No me borraron definitivo, pero estoy borrado porque no me dan una participación, no vienen a mi casa, no me invitan a la Santa Cena, no le importa nada de lo que hacen. Es como casi fuera un borrado. ¿Qué es peor que un Desde el borrado? momento, cuando fue la pandemia, que tuvo todo cerrado acá en Argentina, se decretó, estuvimos casi 2 años totalmente en cuarentena. Nosotros, el país de Argentina fue la cuarentena más larga del mundo. O sea, no podíamos congregarnos ni nada. Nosotros fuimos el grupo rebelde que sí se congregó. Así nos dijo el pastor, el grupo rebelde que se congregó. Cuando se estaban bautizando las personas, no quiso, en un sentido, no quiso reconocer que trabajó con esa persona fui yo. Estaba buscando otra persona, es decir, para hacerme quedar mal, pero sí me dijo que yo era un rebelde, porque ellos cerraron la iglesia y en vez de yo también quedarme en mi casa, lo que estábamos haciendo era obra misionera y tratando de invitar personas para que viniesen a la casa para compartir con ellos. En otro momento fue que al año siguiente, cuando se abrió la cuarentena y se tuvieron que nombrar las nuevas autoridades de la iglesia. Ay, no le conté eso. Al grupo nuestro directamente ni siquiera se lo tuvo en cuenta cuando protestamos por la situación. Como que se nos puso de locos a todo el grupo en especial, porque estábamos protestando porque se nos dejaba de lado. Vino en ese momento hubo un cambio de pastor, vimos el nuevo pastor, y desde ese momento el grupo nuestro, estamos a 13 kilómetros de la iglesia, hemos sido dejados completamente de lado. En varias situaciones de las últimas veces que hemos ido a la iglesia y hemos tenido que ponernos levantar la voz ante enseñanzas que no están de acuerdo a la iglesia, a Víctor, porque siempre la cuestión es con Víctor, se lo pone que es el agresivo, que es el violento, que el que está saliéndose del foco, que como es no hay que presentar esas formas porque se espanta a la gente, siempre las mismas frases. No hay que alarmar a la gente, no hay que hablar de ese tema porque eso no es así. O sea, siempre, y lo más lindo de todo, que cuando nosotros lo hablamos con otros grupos de hermanos acá en Argentina, que por lo general nos vinculamos por videollamada, está pasando todo lo mismo en todos lados. El hermano que está estudiando las profecías, el hermano que está leyendo el espíritu y profecía sobre todo. Bueno, déjame explicarte algo respecto a eso. Te digo, a uno le duele, como tú dices, a veces a uno le duele decir esto. Cuando uno ha estudiado, que uno trata de buscar al Señor, que sea el Señor que te diga la realidad. Personas que me han dicho a mí que han sacado el espíritu de profecía de raíz dentro de la iglesia adventista acá. Tengo un libro que se llama el Gran Conflicto que sacaron, que es el mini, y lo Illuminati. Yo tuve que, una persona, un pastor, un ex pastor, un aspirante a pastor vino a traer esos libros. Yo le dije que no, porque esos libros eran Illuminati. Y él me dijo claramente que él obedecía orden. A él no le importaba si lo que dijera la asociación. Entonces, yo entendí cómo está la situación y entendía lo que Elena de White decía, incluso que lo sacaron, que tú sabes que lo sacaron, que eso, tú que tienes tiempo en la iglesia, yo que lo he estudiado, incluso que eso, que aparecía en varios sitios, aparecía en eventos de los últimos días, aparecía también en Primeros de Cristo, que decía que iglesia completa con todos sus pastores se iban a perder.
Esa frase la sacaron. Esa frase la sacaron. La sacaron. A otra frase que la suerte es que yo tengo el libro. El original. Del ministerio para el pastor. Entonces, ese libro yo lo tengo. Y dice claramente que las grandes asociaciones se iban a corromper. Elena lo dice, y yo tengo ese libro, esa cita. Pero cuando tú le hablas a un pastor de esto, o le hablas a la iglesia de esto, te dicen que eso es mentira, que Elena nunca dijo nada de eso. Y están sacando los libros. Acá ya no hay libros de los libros de profecía. Los libros de profecía yo los tengo guardados, escondidos, los tengo acá, porque en la iglesia tú no lo puedes presentar. Y es algo que está pasando. Me gusta como tú, por eso cuando te escribí, te digo que me sentí bien, porque yo digo nada, yo no soy loco, yo no soy solamente que estoy loco, porque hay personas que están predicando esta verdad. Sandy la está predicando, tengo otros amigos porque no lo dejan dentro de la iglesia a predicar. A veces tenemos que tomar el YouTube, y ¿cómo te puedo decir? Y a veces uno dice, Señor, ayúdame, porque no quiero hacer lo incorrecto, ni quiero agredir a nadie. Pero le damos gracias a Dios que tenemos hermanos como tú, Sandy, que están predicando esta verdad. Ahora, que tú vas a tener problemas, tú lo sabes que lo vas a tener. Yo lo tuve y tú lo vas a tener. Quizás no te han borrado todavía, pero te tienen en la mira. Te tienen en la mira. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Orar, no tener miedo y decir las cosas como son, pero conforme al Espíritu de Dios. Amén, amén. Esa es la manera de defender nuestra iglesia. Diciendo la verdad, no callándola como nos tratan de decir, no ataquen la iglesia. Lo primero, la forma más clara de darte cuenta cuando la iglesia está afectada por una influencia que no es de Cristo, es no, eso de esa manera se ataca a la iglesia. No hable del papado. Así me lo han dicho a mi cara. No hable del papado. No hable del papado. Tú no tienes que estar hablando. Iglesia. Y nombrar iglesia. Otro que me dijeron a mí que yo estaba dando conferencia de lo que es del santuario que se ha perdido dentro de nuestra iglesia. La doctrina del santuario original. Cuando nosotros arraigábamos la doctrina del santuario, que cada mes alguien invitaba a alguien para que hablara del santuario. Ya no podemos hablar de la marca de la bestia. No podemos hablar del Apocalipsis porque están metiendo miedo a la gente. No hable de lo que dice Elena de White. Incluso, hermanos, te voy a ser claro, hermanos, que se han atrevido a decir que Elena de White es bruja. Y yo le hice una pregunta a un hermano, si Elena de White es bruja, entonces ¿por qué la atacan tanto? ¿Por qué a los brujos no lo atacan tanto como la atacan a ella? Tengo que decir esto, porque hasta dentro de nuestra iglesia está corriendo esa corriente de que Elena de White, para poder, y en el conflicto de los siglos, esta cita que dice que le confiscaron los libros, creo que tú también diste un toque de eso. En una ocasión, cuando ella dijo que el mensaje de Wagner y John, el mensaje de justificación por la fe, que en el 88 la iglesia lo rechazó, a ella la mandaron para Australia porque ella estaba defendiendo ese mensaje. Fue un castigo que le hicieron. ¿Te acuerdas? Nosotros que conocemos y hemos estudiado los escritos, y que no solamente nos basamos que nada más leemos una sola cita, sino que buscamos los escritos y tratamos de leer. Pero acá, esta corriente acá, y incluso en Argentina es muy fuerte de que es bruja. Y que por eso ya no están, le mandan a los hermanos que no estudien los libros de profecía, cuando los libros, gracias a Dios, a la Biblia, los libros de profecía, estoy yo acá. Casi 40 años en la iglesia. Y estoy acá. Para la gloria de Dios. Pues me ven así, pues yo ya tengo 50 casi. 39, yo tengo 39 años en la iglesia. Y a mí me pasó lo mismo. Cuando yo entré a los 15 años a la iglesia, cuando me bauticé a los 15 años, tuve el privilegio de encontrar en la biblioteca de la iglesia, que en ese momento había biblioteca en la iglesia para que los hermanos pudieran leer los libros del Espíritu Profecía. Y yo los empecé a leer. El primero escrito fue el primero.
el deseo de todas las gentes, el mensaje selectos, el régimen alimenticio, temperancia, evangelismo. Y de la familia mía, la única que se mantuvo dentro de la iglesia fui yo gracias a esos escritos. Mis hermanas que se habían bautizado junto conmigo, gracias a que una hermanita de iglesia le dijo que los libros de Elena de White eran de una bruja, no están más dentro de la iglesia. Tremendo. Es así, mi hermano Sandy. Tremendo. Y entonces, Hermano Sandy, adelante. quiero leerte algo. Quiero leerte algo, porque a veces piensan que tú eres loco, que yo soy loco, que lo que tú estás diciendo no es verdad. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y es bueno cuando nosotros decimos algo, decir lo que dice la Sagrada Escritura. Tú leíste algo de Ezequiel, de los pastores asalariados, de los pastores que tenían que ir a las ovejas de Israel. Yo te voy a leer algo ahora de por qué nosotros somos así y estamos predicando la verdad. El mismo Ezequiel en el capítulo 3, desde el versículo 16, casi estoy más ciego que tú, no te preocupes. Dice, aconteció que acabó de los 7 días, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirá pues tú la palabra de mi boca y lo amonestará de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirá, y tú no le amonestares ni le hablare para que el impío se espera, ¿qué me fue? Para que sea percibido, es decir, para que entienda, sea percibido de su mal camino, al fin de que viva el impío, morirá por su alma, pero su sangre te la demandaré de tus manos. Nosotros tenemos un gran compromiso. Eso nada más no fue a Ezequiel que se lo dijeron. Ezequiel era adventista. Fue un mensaje que le dio certero Dios, como se lo dio a la iglesia adventista. Adventista es todo aquel que está predicando la venida de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Hago esta aclaración porque, como tú decías, sí, muchos me van a decir a mí, así como te están diciendo a ti, me lo van a decir a mí. Pero Dios nos mandó a llamar a ser atalaya, a decir la realidad, a decir la verdad. ¿Van a doler la verdad? Sí, la verdad va a doler, a nadie le gusta que le digan la verdad. Pero Dios no va a demandar a nosotros, no le va a demandar a la iglesia adventista, me la va a demandar a mí personalmente, porque fue a Ezequiel que mandó. Te lo va a demandar a ti, Sandy. Entonces yo me siento feliz de que tú me hayas hecho esta entrevista, de que hayamos podido hablar, para que la gente entienda que lo que tú estás diciendo es cierto y es verdad. No solamente está pasando en República Dominicana, hay cosas que están pasando en todo lado. Algo que tú dijiste hoy, yo estaba mirando lo que tú pusiste hoy y fue algo maravilloso porque yo dije 310 millones de dólares que tenemos. Ahora la pregunta que yo hago, con esos 300 millones de dólares, ¿se puede predicar el evangelio? ¿estamos predicando el evangelio con ellos? Con esos 300 millones de dólares, ¿estamos ayudando a los niños de adventistas o no adventistas de África que necesitan agua? Algo que me sorprendió es que esos 300 millones, 310 millones, él dijo algo que quizás tú pasaste por apercibido y yo lo escuché. Tú lo leíste, pero quizás otros no entendieron. Ellos lo que están haciendo con ese dinero, ellos lo están poniendo a ganar. Es decir, yo tengo un libro, el libro de los pastores, vuelvo y repito, que se lo dan a los pastores, que solamente se lo dan a ellos, que yo lo tengo, que dice que usted no puede invertir nada de ese dinero, solamente tiene que ponerlo en la causa de Dios. Y eso me sorprendió. ¿Para qué quiero tener tanto dinero? ¿Para qué la iglesia quiere tener? Y algo también que me sorprendiste, que me gustó, verdad presente. Están tomando todo
todos los años que esto lo hicieron, yo te lo digo, esto lo hicieron para a Radio Amanecer, para poder tener la Radio Amanecer y mantener a Radio Amanecer. Dijeron que nada más era una sola vez, pero como le gustó, fueron muchos millones, le gustó, y todavía estamos dando ofrenda de gratitud. Pero tú no das la ofrenda de gratitud que tú quieras, sino que ellos te dicen a ti que es un blanco que tú tienes que poner, que la iglesia tiene que tener un blanco, y la iglesia que no hace ese blanco está mal. ¿Verdad, presente? Algo que tú dijiste que me motivó a decir esto, que es verdad lo que tú estás diciendo. Dijiste de las camionetas, de las jipeta que andan, pero nada más no son los pastores que andan en camionetas grandotes, también las esposas, también los hijos. ¿De dónde? Del dinero de papá Dios. Y dicen, no, pero no podemos decir esto porque ellos van a dar cuenta a Dios. No. Si yo me estoy dando cuenta de algo que están haciendo mal y no lo anuncio, yo me hago culpable y partícipe juntamente con ellos. Así es, definitivo. Entonces, después que ustedes ya están ahí en ese grupo, Víctor, ¿cómo ustedes hacen para reunirse? ¿Tienen ustedes alguna capilla, alguna ramada o se reúnen en hogares? Como hacían los apóstoles en las casas. Nos reunimos en casa. Nos turnamos. Un sábado en una casa, otro sábado en otra casa y así. A veces yo me ocupo de los niños y Víctor se ocupa de los grandes y nos vamos turnando los temas y de paso aprenden, porque son gente nueva, sobre todo les tratamos de que lean el Espíritu y Profecía, tratamos de que tomen vamos estudiando de a poco, le hemos dado la enseñanza del santuario, las profecías. O sea, los hemos instruido lo básico y les instamos que empiezan a aprender ellos por ellos mismos. Pero nos va a tocar en algún momento, cuando menos acordamos, y cuando digan basta de religión, se va solamente la católica, si no estamos entrenados, vamos a tener que volver a escondernos para poder reunirnos. Y en eso estamos. Y otra cosa, cuando el pastor vino acá, voy a decir esto porque... Ya tú preguntaste y si hace pregunta hay que contestarte. El pastor vino y nos dijo que no quería que nosotros nos juntáramos acá en la casa, que teníamos que buscar, como tú dijiste, en una enramada, lo que sea, pero que no sea acá en la casa. Ahora, ¿por qué él me dijo eso? Que no quería que fuese en la casa. Porque cuando el pastor viene acá y él sabe que tiene que venir humildemente, es decir, cuando es en la casa, es humildemente, pero cuando es algo que es de la iglesia, ya tú sabes lo que te estoy diciendo, lo que viene. Le pertenece a la iglesia. A darte órdenes, a decirte lo que tú tienes que hacer. A mí no me puede decir lo que tengo que hacer. Según lo que esté en la Biblia, usted me dice a mí el libro de profecía y yo no tengo ningún problema, pero usted no va a venir a decirme órdenes. Porque a mí me dijeron, usted tiene que hacer lo que dice la asociación. Y yo le dije claramente que yo no voy a hacer lo que dice la asociación. La asociación a mí no me va a salvar. Yo le dije, la palabra de Dios está ahí, los libros de profecía. Si usted me viene conforme a las escrituras, un escrito está, yo no tengo problema. Pero según como usted venga acá, diciéndome de su propia palabra, que usted lo ha analizado, que usted lo ha pensado, yo no creo eso. Yo no creo eso. Entonces, por eso me dicen que yo soy un poco bravo, pero no es bravo, digo las cosas como son. Un escrito está. Vale. Acá el pensamiento que transmiten desde la iglesia oficial es que solamente se puede difundir lo que transmite la asociación. Y acá en Argentina están muy light y están transigiendo cosas, o sea, lo que nos terminó de decidirnos de quedarnos congregándonos en casa fue una situación en que nos enteramos que habían bautizado a un travesti, lo que como nosotros le decimos travesti, es un hombre que se había operado a mujer, y en la iglesia donde él se estaba congregando, los hermanos que lo conocían no quería que se bautizaran, estuvieron oponiéndose a ese bautismo durante 10 años, y como no, los hermanos se opusieron a que lo bautizaran, vino el presidente de la Unión Argentina y lo bautizó en un predio particular de la iglesia, a escondidas,
Entonces, cuando vimos que la Unión estaba apoyando esto, hubo un revuelo porque muchos se enteraron de que lo iban a bautizar. Muchos se opusieron, pero lo bautizaron igual. Entonces, porque no lo bautizaron como hombre, sino lo bautizaron como mujer, porque él quería ser mujer. Entonces lo dejaron en esa situación, entonces lo bautizaron de esa manera, entonces digo, no, basta, se están yendo. Además estamos viendo cómo el feminismo ha impregnado el ministerio de la mujer acá, el pensamiento, la filosofía, el simbolismo del ojo solo. Si ven los logos de Argentina del Ministerio de la Mujer, van a ver todos los logos en forma de triángulo con un solo ojo, que los que entienden un poco se van a dar cuenta de la simbología satánica que hay en todo eso. O sea, los que entendemos y los que hemos sido iluminados a través del Espíritu Santo por la Biblia y el Espíritu de Profecía, estamos viendo un marco, un claro andar del enemigo a través de la iglesia. Y no nos podemos callar. Y siempre digo esto, Sandy, nosotros, me gusta, yo he estudiado los libros tú me dirías, oye, pero a mí me gusta leer, porque tú no puedes presentar algo cuando tú no lo sabes, tú no puedes enfrentar algo o debatir algo, exponer algo cuando tú no lo sabes. Hay un libro de Martin Malchi, creo que se llama. Malachi Martin. Que creo que tú lo has leído. Que es eso la cortina de humo. No, es otro, es la cortina de humo. Entonces, me gusta porque ese hombre dice... El que tú dices se llama la llave de esta sangre. La llave de esta sangre, mismo. Perfecto, la llave de esta sangre. Tuve el privilegio de leer, no lo leí completo, parte. Que decía, este párrafo a mí me engrifó, y de cómo nosotros los adventistas no entendemos y nosotros no estamos preparados para lo que viene. Porque él dijo que hay que por unos pocos adventistas, todavía el Papa no tiene el control del mundo. Él lo dice claro. Y lo otro que lo pone claro, que dice que en todos lados tienen, en los colegios, en las universidades, en los gobiernos, tienen su gente. No, eso quiero. Que lo están preparando para los acontecimientos que vienen. Entonces, nosotros decimos esto y dicen, no, esos son locos los que están diciendo esto. Pero sin embargo, los libros que se están dando a nuestra iglesia, y tú vas a la asociación, y yo sé que tú siempre vas a la asociación allá en República Dominicana. Uno cuando va a la asociación, en Argentina, en las iglesias, tú te das cuenta que los libros que hay, no hay libros de Elena de White, no están los libros de profecía, están los libros de cualquier tipo de otro escritor, y son personas que te voy a decir claramente que son personas que cuando tú lo estudias tienen escultismo, espiritismo por dentro. Yo que vengo de esa rama, le doy gracias a Dios que puedo entender eso, pero otra gente diría, no, tú eres un loco. Como me ha pasado con personas, y yo le digo, mira, está pasando esto y esto, y les muestro como vinieron dentro de nuestro folleto de la escuela sabática, doctrina, y casi todo eran, los escritores eran todos sacerdotes. Sacerdote católico. Así Además, es. acá en Argentina está sucediendo una situación en que no sé si está pasando en otras partes del mundo o en República Dominicana, acá en Argentina sí. Yo me enteré a través de una madre que tenía un hijo estudiando teología acá en la Universidad de Argentina, de la Adventista, que me dijo que, y se lo creo porque después me enteré de casos fidedignos, de que en las cátedras de teología en la Universidad Adventista está el profesor enseñando teología, pero además hay un sacerdote jesuita como veedor de la clase. Más los exámenes finales los toman sacerdotes jesuitas en nuestras universidades adventistas.
Y como hay una ley de igualdad de género en Argentina, en nuestras universidades adventistas tienen que aceptar a lesbianas, gays, travestis y transexuales en nuestros colegios adventistas. Tremendo, tremendo. O sea, Está pasando de verdad esto, se está terminando. Sí, esto ya... Bueno, ya en la parte final vamos a tener que hacer una segunda parte porque hay muchas cosas que hay que saber, que la gente tiene que enterarse. Pero antes de despedirnos, me gustaría, Víctor, que tú le des un mensaje breve a la persona. Hay parejas que han pasado lo mismo que ustedes, que hay gente que tienen la mente débil y que como lo ignoran en la iglesia, ya piensan que no pueden consagrarse, no pueden seguir hacia adelante. Y quizás están viendo este video. Entonces me gustaría que tú le des un mensaje de aliento a esa persona, a esa familia que quizás fueron rechazados por la iglesia. Lo único que le puedo decir, la iglesia te puede rechazar, pero el que nunca te va a rechazar es Cristo. Porque donde quiera que tú estés, donde quiera, tú puedes adorar. En el capítulo 4, versículos 24 y 25, Jesús le dijo a la mujer samaritana que los que iban a adorar tenían que adorar en espíritu y en verdad, donde sean. Y dijo, no solamente en este lugar ni en este, sino donde quiera que estén, en espíritu de verdad, donde quiera que usted esté, usted puede adorar. Dentro de una iglesia, de un templo, usted puede adorar. Usted si quiere adorar dentro de su auto, usted puede adorar dentro de su auto. Si usted está solo caminando, puede adorar a Dios caminando. Es decir, mirando la naturaleza. Todo lo que nosotros hacemos es para adorar a Dios. No importa donde nosotros estemos. Y termino con esto para que ustedes se aferren al primero que censuraron, al primero que sacaron de la iglesia, fue a nuestro Señor Jesucristo. Lo sacaron, no lo recibieron, lo quisieron matar, lo querían tirar por un despeñadero y el Señor Jesús continúa adorando al Todopoderoso. Así que ejemplo he dado, dice el Señor, para que nosotros, como Él hizo, nosotros también hagamos. Que Dios nos pueda bendecir mucho. Amén. Muchas gracias a todos ustedes que están viendo. Esperamos sus comentarios. Cualquier asesoría, yo voy a poner el número de Víctor ahí para que ustedes, si tienen algunas preguntas, la puedan hacer también a un servidor. A ustedes, Víctor y esposa, gracias por esta hermosa entrevista. Quiero anunciarle a ustedes que vamos a tener pronto a nuestro hermano Víctor en un tema de verdad presente aquí en nuestro canal. Así que a ustedes, feliz noche, feliz... En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los 3 ángeles. Gran final, último llamado profético,